El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu Hijo será santo, Hijo de Dios. Hermanos, cada vez que llega Pentecostés, que es el colofón de la cincuentena de la larga fiesta pascual, de inmediato se me presenta la escena tan pintada, tan exaltada en el arte, donde los apóstoles estaban recibiendo la promesa de Jesús, el Espíritu Santo. Esa escena estaría incompleta si no aparece allí la mujer llena de gracia, la llena de Dios, la que de alguna manera, una vez que su Hijo ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, y que ya no está visible en este mundo con estos ojos de carne, hacía presente a ese su Hijo, carne de su carne y sangre de su sangre. Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Jesús, es presidido por la persona de la Inmaculada Virgen María, aquella que había sido preparada desde el momento mismo de su concepción, santificada de manera extraordinaria por el que fabrica los santos, que es el Espíritu Santo. Con esta solemnidad estamos clausurando el tiempo pascual. Este tiempo que podemos decir que tiene tres solemnes y grandes momentos. El primero de ellos, la tumba vacía.
La mejor noticia de siempre: Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó. Por eso se ha hecho eco por 50 días incesantemente en la iglesia: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El segundo gran momento se realiza y se conmemora 10 días antes del cumplimiento de la promesa de Jesús, de la venida del Espíritu Santo, y es el misterio de la gloriosa ascensión del Señor al cielo. Ese misterio que nos garantiza a nosotros la intercesión, la mediación del hombre Dios Jesucristo, y que subiendo a lo más alto, a la gloria del Padre, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, ha enaltecido hasta no más poder nuestra naturaleza humana. Y el tercer gran momento es ahora, el momento en que, estando los apóstoles en Jerusalén, y como dice el libro sagrado, estando en oración, yendo al templo, pero manteniéndose en el cenáculo timoratos y teniendo las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque temían que les ocurriera lo mismo que le habían hecho a su Señor, a su Maestro, que los asesinaran, que los mataran. Eran animados por la persona de María. Y justamente en la primera lectura de este gran día se nos ha recordado el acontecimiento. En este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde comienza el tiempo del Espíritu Santo, quien a su vez es el principal protagonista de este texto sagrado, se nos ha narrado lo acontecido. Aquellos hombres, estando en oración, recibieron la fuerza que viene de lo alto. Y se manifestó ese espíritu con un fuerte viento, y luego las lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de las cabezas de los discípulos. Y dice que quedaron repletos, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos evoca este acontecimiento? Aquí, utilizando un lenguaje metafórico, el viento recio, las lenguas de fuego, la comunicación de lenguas extranjeras, nos está refiriendo la misión que viene a realizar esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Vivificar, fortalecer, animar y santificar la Iglesia de Jesucristo. Este don nos ha sido dado a todos. Leyendo nosotros el Evangelio de este domingo, podemos encontrar un claro paralelismo del Evangelio de Juan, cuando nos dice que Jesús, una vez resucitado, sopló sobre los discípulos para comunicarles el Espíritu Santo. Aquí hay un paralelismo, digo, con la descripción de la creación del primer hombre, cuando Dios sopló en sus narices, según el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7. Hay también un paralelismo con aquella orden del mandato que le dio a Ezequiel en el capítulo 37. Sopla sobre estos huesos secos para que revivan. Así, podemos decir nosotros que el Espíritu Santo es el soplo, el viento, el aliento, el neuma, el ruaj,
que en hebreo y en griego son sinónimos de espíritu. ¿A quién se ha comunicado el don del Espíritu Santo? A todos los creyentes. Todos tenemos Espíritu Santo. Este Espíritu que nos hace exclamar Padre a Dios. Este Espíritu que nos tiene reunidos aquí a la escucha de la palabra de Dios. Este Espíritu Santo que fabrica héroes en el paso del tiempo y que justamente los va suscitando en los momentos de mayor emergencia y turbulencia de la historia de la Iglesia. Esta institución es divina. Esta institución está compuesta ciertamente por nosotros los pecadores, pero no sostenida por nosotros, sino sostenida por el mismo Dios. Hay en ustedes los laicos un don también que les permite darse cuenta cuando las cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. Hay en ustedes también eso que se conoce como sensum fidei, que les permite darse cuenta cuando está presente o está ausente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el poder contra el pecado. Así también lo puso hoy el Evangelio en evidencia cuando el Señor les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Es por lo tanto el Espíritu Santo el poder contra el pecado. Es pues esta la misión del Espíritu Santo. Es la presencia activa y la tradición presente del Señor glorificado en la Iglesia y en el mundo, que actúa individual o comunitariamente. En los momentos de crisis, en los momentos de sacudida, incluso de cuestionamientos doctrinales, esta Iglesia es asistida por este don que viene de lo alto. Estaba platicando un día de estos con unos colegas, amigos sacerdotes, que ciertamente nos preocupan algunos acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Algunas voces que se levantan y que pretenden apermisar aquellas acciones que toda la vida hemos aprendido que son pecaminosas. Y decíamos que lo que más duele es que muchas de estas defensas contra el Evangelio y la doctrina sana de la Iglesia se están escuchando de personas consagradas que son puestas por Dios para hacer luz, para guiar al camino del encuentro con Dios en la santidad. Y después de lamentarnos de estos sucesos verdaderos que estamos viviendo, pensemos por ejemplo en Alemania, pensemos en los resultados de algunas comunidades que por falta de luz y de guía acertada de sus pastores no están, creo yo, en la sintonía del Espíritu de Dios y se levantan reclamando hoy en día derechos como la participación de la mujer en el sacerdocio católico, como la agenda de aprobar el aborto, o también aquellas voces que se levantan incluso dolorosamente en el seno de la Iglesia tantas veces hoy a favor de una agenda contraria a los principios de la moral y de la ética católica. Comentando estos sucesos, terminábamos diciendo,
Esta institución no es de hombre, sino de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que la sigue sosteniendo. Y para que me logren entender el mensaje, este divino Espíritu sigue escribiendo recto en renglones torcidos. Este Espíritu Santo que permite muchas veces los abusos, los desaciertos, sabe sacar de las espinas rosas. Este Espíritu Santo es el que guía e ilumina la iglesia extendida por todas las naciones. No son casualidades, sino obras de este Espíritu Santo. Porque es en los momentos de turbulencia de la historia de la iglesia donde ha suscitado personas extraordinarias santificando la iglesia. Pienso en un Agustín de Hipona, en un Bernardo de Claraval, en Alfonso María de Ligorio, en San Atanasio, en un Ignacio de Antioquía o en un Ignacio de Loyola. Hombres y mujeres valientes como una Catalina de Siena, como una Madre Teresa de Calcuta o como una Teresita de Lisieux, que se definió acertadamente como el amor dentro de la misma iglesia. Cuando sentimos que carecemos de los dones del Espíritu Santo, empecemos a pedirlos a gritos. Esos dones y esos frutos que siempre pondrán en evidencia la presencia auténtica y real de ese divino Espíritu. ¿Dónde se manifiesta el Espíritu de Dios? Como quiere y donde quiere. Ese Espíritu no es una palomita. Ese Espíritu no es las lenguas de fuego. Ese Espíritu no es el ruido, no es el terremoto, no es el rayo, como nos lo recuerda aquel relato del Antiguo Testamento, cuando en el primer libro de los Reyes Dios se le manifestó al profeta Elías. El Espíritu Santo es serenidad, es orden, es limpieza, es disciplina, es armonía, es suavidad. Por eso yo entro en crisis y en duda cuando algunos, protestantizando la catolicidad, exageran en los ruidos, y no digo en la música, sino en la bulla, diciendo que imploran el Espíritu Santo. Hay que tener pues mucho cuidado y pedirle a este mismo Espíritu que nos dé el don de sabiduría para poder discernir dónde sí y dónde no. Y esta decisión no solamente la tenemos los curas, sino también ustedes los laicos. A gritos en estos tiempos hay que pedir esos dones del Espíritu. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia y el tan perdido y lejano en estos tiempos temor de Dios. Que venga de lo alto este divino Espíritu, que siga suscitando y fabricando los santos por el amor, para que nos sintamos nosotros consolados en medio de tanta aridez, de tanto Babel y de tanta confusión. Efectivamente, lo antagónico y lo que se opone a ese divino Espíritu es esa confusión por la soberbia y la altanería del hombre que se nos cuenta en aquel pasaje de la confusión de lenguas en la Torre de Babel del libro del Génesis. Y esto es lo que acontece hoy. Todos hablamos, todos opinamos, pero no nos entendemos porque falta el Espíritu, que es el lenguaje del amor. Aquel acontecimiento que sorprendió a los judíos que venidos de distintas partes por la fiesta de Pentecostés coincidían en Jerusalén.
Oyeron hablar a los discípulos de Jesús en su propia lengua. ¿Qué significa esto? El lenguaje del amor, el lenguaje del entendimiento, el lenguaje del respeto. Y creo que en este tiempo en que muchas voces se levantan, no hay ese amor que nos permite ser unos y escuchar la voz de ese espíritu que, como digo, no viene entre los ruidos, sino como una suave brisa que tanto lo necesitamos en semejante aridez y semejante crisis. Termino en esta solemnidad de Pentecostés invocando ese divino espíritu, pero haciéndolo con aquella persona que él vuela y viene deprisa cuando uno la tiene cerca, su castísima esposa Nuestra Señora. Porque donde está la Virgen Santísima, donde está una sólida y auténtica devoción mariana, no fingida, sino de corazón, allí viene esa fuerza de lo alto, porque es el esposo de la Señora, el que anima a la iglesia y el que nos santifica. Amén.